gracias por conectarse a, a esta nueva edición de nuestro seminario de investigación. Esta ocasión tenemos la presencia de Ricardo Yarzúa. Ricardo es profesor de la Universidad del Biobío en Concepción. Eh, Gracias, Ricardo, por aceptar nuestra invitación. Como ven ustedes, el tema es cercano a las cosas que nosotros hacemos, así que, como siempre, la expectativa de que ojalá la charla también genere futuras colaboraciones o al menos contactos posteriores. Luego compartiremos también con todos los contactos de Ricardo por si alguien quiere aclaraciones luego de la charla. Y por supuesto, les invitamos a que las preguntas al momento en ese momento sean muchas preguntas, digamos. Ricardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Y bueno, la audiencia del Modemad es tuya. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Un agrado participar en el seminario. De hecho, yo creo que no he dado charlas hace más de un año que no doy una charla por todo este tema de la pandemia. Entonces, vamos a ver cómo me va a salir porque estoy medio oxidado quizás, pero voy a tratar de hacer obviamente todo lo mejor posible. Te doy las gracias, Sergio, por la invitación, también a Paul. Me imagino que también el contacto y todo el conocimiento de la gente que está trabajando en análisis numérico viene obviamente de él también, porque él, como estuvo acá en Concepción, ya nos conoce bastante. Entonces, también le doy las gracias a Paul. Bueno, yo lo que quiero comentar un poco hoy, y me gustaría hablarles sobre un método que comenzamos a trabajar hace un par de años con distintas personas, en realidad, entre colegas y también algunos estudiantes. Aquí aparecen 5 personas porque en realidad les voy a hablar de dos trabajos que están obviamente relacionados, que es con respecto al problema Navier-Stokes, y básicamente con un método mixto para resolver estas ecuaciones. La gracia de este método es que, por un lado, el análisis hay que realizarlo ya no con espacios de Hilbert, sino que hay que introducir unos espacios de Banach nuevos para poder analizar existencia, unicidad, solución a nivel continuo, a nivel discreto, y además la convergencia. Y posteriormente también me gustaría introducir el estimador a posteriori. Entonces, bueno, después les voy a dar los datos de cuáles son los trabajos que están involucrados acá, pero el primer trabajo, que es el análisis continuo, discreto y las estimaciones a priori, es un trabajo que hice con Jessica Camaño de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, acá en Concepción, y Carlos García, que actualmente fue postdoc mío en la Biobío, y este trabajo es fruto de su estadía postdoctoral que estuvo conmigo en un año en el Biobío, y ahora es postdoc en la Universidad Católica de Santiago, de Chile en Santiago, la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Y posteriormente, la posteriori, es un trabajo también con Jessica, con Sergio Caucao, que por lo que entiendo ya dio una charla en el seminario, y Segundo Villa, que es un estudiante que estamos dirigiendo Sergio y yo, un estudiante del doctorado que tenemos en la Universidad del Biobío. Entonces, como les decía, bueno, más o menos ordené la charla como lo pueden ver acá. Empiezo obviamente con las ecuaciones. En la introducción voy a mostrar las ecuaciones, obviamente, que estamos considerando, y voy a analizar el problema continuo. Después introduzco el esquema de Galerkin para aproximar las soluciones de la ecuación de Navier-Stokes. Y finalmente les muestro el estimador a posteriori y algunos ensayos numéricos para ambas cosas, para la a priori y la posteriori. Bueno, entonces, con respecto a la formulación continua, las ecuaciones conocidas, ¿cierto? Por todos, son las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿cierto? Donde las incógnitas son la velocidad, que denotamos como U, y la presión, que es la variable P. Entonces, un problema no lineal, es muy estudiado. En este caso, nosotros vamos a considerar una viscosidad constante, y el F, una fuerza, un dato, ¿cierto? Que aparece acá en el lado derecho de las ecuaciones. Tenemos la condición de incompresibilidad del fluido, y consideramos también de que una condición de dato Dirichlet.
en la frontera. Y obviamente para el dato Dirichlet hay que suponer de que se satisface esta condición de compatibilidad para poder analizar el problema. Entonces, como queremos hacer elementos finitos, básicamente acá lo que nosotros hacemos es poner el problema en un dominio poligonal, con frontera Lipschitz. Bueno, un poco antes de comenzar con nuestro método, me gustaría un poco mostrarles algunos approach para aproximar las soluciones de Navier-Stokes no en formulación velocidad-presión, porque aquí, si bien las ecuaciones yo las tengo con la incógnita, la velocidad y la presión, que usualmente se buscan en H1 y en L2 respectivamente, nosotros lo que hacemos es reescribir las ecuaciones de tal forma de obtener una formulación mixta con un pseudo estrés, un pseudo esfuerzo, un tensor que va a aparecer, que va a ser nuestra nueva incógnita, y la velocidad. Y la presión se elimina, pero después se puede recuperar con un postproceso. Bueno, entonces, en relación a algunos artículos previos de formulaciones duales mixtas para el problema de Navier-Stokes, menciono algunos trabajos acá, en particular un artículo que tiene Farlul y colaboradores, Niquez también, donde ellos introducen el gradiente como una incógnita y el gradiente de la velocidad como una incógnita. Y ellos obtienen un método que es cuasi optimal. Demuestran cuasi optimalidad para esa formulación. Posteriormente también hay un artículo de CAI. Acá están las referencias acá abajo, por si acaso. Entonces, el, el artículo, ¿cierto?, de CAI, que está publicado en Mathematics of Computations, ellos introducen un pseudo 3, que es el que está acá, como incógnita adicional, y obtienen un método para la ecuación de Navier-Stokes que también es cuasi optimal. Cuasi optimal significa que el H no decae con orden H en el orden más bajo, sino que con un H elevado a una potencia que no es 1, sino que está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, demuestran que el método no es óptimo en ese sentido. Óptimo sería cuando uno tiene H elevado acá, donde cae el grado polinomial. Entonces, posteriormente, Howell y Walkington, ellos introducen también un método para Navier-Stokes, donde introducen un pseudo-stress también, que no es exactamente este, sino que aquí tiene un medio, o uno partido por n, no recuerdo bien, creo que es un medio, sí, para obtener un método que es óptimo, que converge de forma óptima. Pero a nivel discreto, ya no pueden utilizar los espacios clásicos, por ejemplo, cuando uno trabaja en HDIV, porque en HDIV uno en general puede, la idea es aproximar las cosas, en particular la incógnita que está en HDIV, aproximarla con Rabier-Tomás, por ejemplo, de orden bajo, y la velocidad en este caso que estaría en L2, también tratar de aproximarla con 0, por ejemplo, en el orden más bajo. En este caso, ellos no pueden hacer eso. El método a nivel computacional es costoso, porque no pueden utilizar esos espacios, entonces los tienen que enriquecer con otras variables para poder demostrar existencia y necesidad de solución a nivel discreto, y además converge de forma óptima. Y finalmente, en un trabajo del 2017 que hicimos con Jessica y Giordano Tierra, con colaborador que ahora está en la University of North Texas. Ahí está Giordano. En ese artículo nosotros introducimos este tensor y obtuvimos un método que converge de forma óptima también, y en ese caso se puede utilizar Rabier-Tomás de orden cero, es decir, el método es relativamente barato, pero para poder analizarlo, nosotros, bueno, en ese caso no nos dimos cuenta que quizás se podía utilizar espacios de Banach, queríamos utilizar espacios de Hilbert, y por lo tanto queríamos considerar la velocidad en H1 para poder tener unas inclusiones de Sobolev. Entonces, ahí aumentamos el método
las ecuaciones y obtuvimos un método donde sigma se aproxima en h-bit y la variable u se aproxima en h1. Se aumenta el esquema, pero uno pierde cosas. En particular, uno pierde de que la ecuación menos divergencia de sigma igual a f, que es algo interesante que uno obtiene en los métodos, ¿cierto?, mixtos, y esa sería como la ecuación de momentum, la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio no se satisface en ese método, entonces perdíamos eso, ganábamos convergencia óptima, pero perdíamos que el método fuera que conservara momentum. Entonces, basado en estos trabajos, y en particular en este trabajo que hicimos con Jessica y con Giordano, en donde introdujimos este tensor, es que dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de hacer esto, pero no en Hilbert, sino que analizarlo en espacios de Banach? Y eso es lo que hicimos. Entonces, antes de introducir el esquema, le muestro más o menos cómo se transforma el esquema, las ecuaciones fuertes, para obtener nuestro esquema con el cual nosotros vamos a derivar nuestra formulación variacional. Entonces, como les decía, se introduce este tensor, y introduciendo este tensor es que uno obtiene esta ecuación, que es la ecuación de equilibrio. Entonces, a nivel continuo, uno tiene la forma de los métodos mixtos, menos divergencia sigma igual a f, que es lo que uno rescata también de un método mixto, que lo perdíamos en el artículo, en este que está acá, en este artículo que les mencioné recién. Entonces, queríamos tratar de conservar eso. Bueno, por otro lado, nos damos cuenta que la divergencia es igual a cero, la incompresibilidad del fluido, y por lo tanto, si uno aplica, como este es un tensor, sigma, es una matriz, uno le aplica la traza matricial a esto, aquí uno obtiene la divergencia, que nosotros sabemos que es cero, y por lo tanto, obtenemos esta ecuación. Y por lo tanto, la presión se puede reescribir en términos de este sigma, y la traza del tensor U cruz U. U cruz U es básicamente el producto tensorial entre U consigo mismo. Entonces, las ecuaciones de Navier-Stokes nosotros las reescribimos de esta forma, básicamente haciendo el juego que tenemos acá. Y noten de que aquí, en esta reescritura de las ecuaciones de Navier-Stokes, nosotros no tenemos la presión, la eliminamos, gracias a esto. Nosotros básicamente reemplazamos la P acá, esta ecuación la reemplazamos acá, y obtenemos estas ecuaciones, donde esto que está acá es lo que se le llama el desviador del tensor. Es decir, sigma d es igual a sigma menos 1 dividido por n, la traza de sigma. Eso es el desviador. Entonces acá aparece el desviador de este tensor. Entonces, obtenemos ecuaciones fuertes en términos de sigma y de u, y no olvidamos de la p. Entonces, la idea es utilizar estas ecuaciones para derivar nuestra formulación variacional. ¿Qué es lo que se hace típicamente? Se toman estas ecuaciones, se multiplican por una función test y se integra por parte. Esto se incorpora multiplicando por una función test, no se integra nada, sino que se incorpora en el espacio de esa forma. En la integración por parte uno utiliza la condición de Dirichlet de forma natural, y esta condición que está acá es la que equivale a incorporar que la integral de la presión es cero. ¿Cierto? Porque si uno hace eso, bueno, acá uno tiene la integral igual a cero, que es lo que básicamente lo que tenemos acá. Esto es una notación para integral solamente. El producto interior en el E2. Que multiplicando por 1 acá, básicamente tenemos la integral. Entonces, esto que está acá es equivalente a decirte que la integral de la presión es cero. ¿Estamos? Bueno, entonces, haciendo esa reescritura de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿cierto? Uno obtiene esta formulación, como les decía. Donde tenemos dos ecuaciones. La primera ecuación se obtuvo mediante integración por partes, y la segunda es multiplicando por una función b en espacios adecuados. Entonces, los espacios adecuados, ¿cuáles van a ser acá? El tensor, nos damos cuenta acá, básicamente hay que darse cuenta en la primera ecuación y en estos términos. Noten de que para que esto esté bien definido, basta con que sigma d y tau d ambos estén en L2. No hay que pedir nada más que eso para que este término que está acá
esté en lo que la integral esté en L1 finalmente. La multiplicación tiene que estar en L2. O sea, los términos tienen que estar en L2. Pero esto es un término trilineal. Entonces, si nosotros tenemos que el tau D está en L2, porque como lo que pedíamos acá, la U ya no puede estar en L2. Y por ejemplo, la podemos considerar en L4. Si la consideramos en L4, entonces lo que está dentro acá, esta multiplicación va a estar en L1 y por lo tanto esta integral está bien definida. Y es por eso de que eh, la velocidad U se considera en L4. ¿Ya? Y aquí doy una referencia, que es un artículo que tengo con un estudiante del magíster nuestro, donde hicimos una formulación para el Laplaciano, básicamente, en el EP. Entonces, la forma de llegar a esta formulación fue gracias a un trabajo previo que teníamos con Jessica y con Cristian Muñoz, que eran nuestros estudiantes comunes. Entonces, claro, nos damos cuenta que la U tiene que estar en L4, pero si la U está en L4, V, que es la función test acá, también tiene que estar en L4 para que tenga el esquema de puntosilla. Si está en L4, la divergencia tiene que estar en L4 tercios. Y es por eso de que nosotros introducimos este espacio para la variable sigma, el espacio HDIV 4 tercios que le llamamos, que son todas las cosas que están en L2, los tensores en L2, tal que su divergencia por fila, como tenemos que sigma y tau en un tensor, entonces hay que aplicar divergencia por fila, la divergencia va a estar en L4 tercios para que esto tenga sentido, dado que el V va a estar en L4. ¿Estamos? Entonces, esos van a ser los espacios y esas son las ecuaciones que vamos a analizar y después que vamos a utilizar para hacer nuestro esquema de Galerkin. Bueno, antes de seguir con el análisis, me gustaría también mencionar de que si bien nosotros estamos eliminando la presión, como les decía, se puede recuperar mediante esta ecuación. Porque si nosotros conocemos sigma y conocemos U, entonces podemos recuperar la ecuación o sea, la presión, la incógnita, la presión, que por intermedio de esta ecuación que está acá. ¿Estamos? Y además, eh, se pueden calcular otras variables de interés. Por ejemplo, la vorticidad. Se puede calcular en términos del sigma también, de esta forma. Y noten de que se puede aproximar básicamente después con nuestro método numérico sin hacer derivación. Aquí no aparece nada derivado, porque nosotros sabemos que la vorticidad se puede escribir de esta forma, el gradiente menos el gradiente de transpuesto. Entonces, aquí hay que derivar. Y la idea es no derivar para aproximar, porque uno puede perder órdenes de convergencia al hacer derivación numérica. Entonces, estos métodos mixtos, la gracia que también tienen es que uno puede aproximar otras variables de interés, en este caso como la vorticidad, como el estrés, que se puede escribir de esta forma, o el mismo gradiente también se puede aproximar mediante ecuaciones que relacionan el sigma y el U y sin derivar en ninguna parte. Entonces, esa es una ventaja también que tienen los métodos mixtos. Permiten aproximar variables sin hacer derivación numérica. Bueno, con respecto al análisis, eh, me gustaría mencionar lo siguiente. Bueno, antes de analizar existencia inicial solución, me gustaría un poco mostrarles cuál es la relación que hay entre la formulación velocidad-presión y nuestro método, o nuestra ecuación en realidad, nuestra formulación variacional. Este es la típica ecuación en velocidad-presión para Navier-Stokes, donde U está en H1 y la presión está en L02. Entonces, si U y P son soluciones de este problema, entonces uno puede introducir este sigma como lo que está acá, que sabemos que está en L2.
Y de hecho está en L2, ¿por qué? Porque U está en L4. ¿Y por qué el U está en L4? Porque inicialmente está en H1. Y sabemos que H1 está incluido en L4. Entonces sabemos que la U está en L4 cuando la U es solución de este problema. Entonces uno puede introducir el sigma, uno puede escribir el sigma en términos del gradiente de U, la presión, y este tensor que está acá, y nos damos cuenta de que además que de la primera ecuación, nos damos cuenta que de la primera ecuación nosotros obtenemos esto para todas funciones test en C0 infinito, lo que implica de que esto se satisface en el sentido distribucional. Y por lo tanto, esto está en L4 tercios y por lo tanto la divergencia del sigma, si nosotros le aplicamos la divergencia de esto, que va a ser la divergencia de todo eso, obtenemos esto que está acá, que va a ser una ecuación que está en L4 tercios. Entonces, básicamente lo que quiero decir acá es que los espacios que yo estoy definiendo para nuestras variables son los espacios donde podemos trabajar y que tienen relación con los espacios en la formulación velocidad-presión. Que si U y P están en H1 y en L2 respectivamente, entonces introduciendo este sigma, es claro de que la divergencia de este sigma está en L4 tercios, Entonces, hay una consistencia entre la formulación velocidad-presión y la formulación nuestra en CO2-3 velocidad. Los espacios cuadran. Bueno, ahora vamos a mirar un poco el análisis. Para poder hacer el análisis hay que hacer una pequeña variación. Bueno, introducimos estas formas bilineales un poco para trabajarlo de forma abstracta. Introducimos la forma bilineal A, la forma bilineal B y esta forma trilineal C que proviene del término convectivo. Este funcional y este otro funcional, ¿cierto? Lo que van a estar en el lado derecho. Entonces nosotros reescribimos el problema de esta forma, donde pedimos de que el sigma y el U también tienen que satisfacer esto que está acá, ¿cierto? Que equivale a que la integral de la presión es cero. Entonces, para poder analizar esto, es que hay que reducir el esquema porque, bueno, queremos tratar de más o menos utilizar la teoría de Bausch-Cabresi y nosotros sabemos que A tiene que ser elíptico en el kernel de lo que viene acá abajo, en el kernel de la forma bilineal B. Entonces, para poder demostrar elipticidad de esto, en este espacio X, que es el espacio HDIV 4 tercios, ahí no voy a poder demostrar las cosas. No voy a poder demostrar que esto es elíptico. Y por lo tanto, lo que nos damos cuenta es que el sigma se puede escribir como un sigma 0 menos esto. Bueno, lo escribí para el otro lado nomás, pero no importa. El sigma, o puedo introducir un sigma 0 como el sigma, solución del problema, más esta constante por la identidad. Entonces nos damos cuenta de que si sigma u es solución del problema de la formulación original, es decir, de la formulación que está acá, entonces sigma 0 va a estar en este espacio. ¿Qué es este espacio? El espacio HDI 4 tercios con integral de traza nula. Y también nos damos cuenta de que el X se puede descomponer como un X0 suma directa con las constantes por la identidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que este esquema que está acá, analizar este esquema es equivalente a analizar este problema que está acá ahora, con sigma 0 en el espacio HDI 4 tercios, pero con integral de traza nula. Y en este espacio voy a poder demostrar que esto es elíptico, en el kernel de lo que está acá. Bueno, los dos problemas son equivalentes. Este problema que está acá, reduciendo el espacio a x0, donde x0, les vuelvo a recordar, es lo que está acá, ¿cierto? Este problema es equivalente a nuestro problema original, a este problema que está acá, donde aquí se pide esto. Ahora se pide que el sigma 0 esté en el espacio x sub 0, ¿cierto? Entonces, estos dos problemas son equivalentes finalmente. Entonces, analizar este problema es equivalente a analizar el anterior. Entonces, nosotros nos quedamos con este. Nos quedamos básicamente con ese esquema, porque en este esquema es que nosotros vamos a poder demostrar elipticidad de esta forma bilineal.
Y las estimaciones para sigma, como el, como el sigma 0 y el sigma se diferencian básicamente en una constante por la identidad, entonces obtener estimaciones para el sigma equivalente a obtener estimaciones para el sigma 0, porque los diferencian en una constante. Entonces, nos centramos en analizar este problema. En vez del problema original, nos centramos en analizar este problema. Para analizar este problema, ¿qué se hace? Un esquema de punto fijo. Se introduce un operador J que va desde este conjunto, que son todas las velocidades tales que están acotadas por los datos. Esto es porque vamos a necesitar de que los datos sean suficientemente pequeños, que es algo típico también en Navier-Stokes, para poder obtener unicidad de solución. Entonces se introduce este operador y se linealiza en este sentido. ¿Estamos? Donde nos damos un W y dado un W obtenemos su imagen, que va a ser U, donde dado el W, U es cierto, es la segunda componente de la solución de este problema, linealizado con un W aquí dado. Entonces, demostrar que el problema tiene única solución es equivalente a demostrar de que el J tiene un único punto fijo. Entonces, redujimos nuestro problema, ¿cierto? El original, ¿cierto? Lo redujimos al x0 y para analizar x sub 0 es equivalente a demostrar de que este operador J, definido por intermedio de este problema linealizado, tiene única solución. Tenemos que ver, obviamente, para esto tenemos que ver de que el operador J esté bien definido. Para demostrar de que J esté bien definido, es que aplicamos la teoría de Babushka-Bressi o de Lax-Milgram generalizado en espacios de Banach. Entonces, para poder hacer esto, definimos el kernel de la forma bilineal B y nos damos cuenta de que el kernel son todos los elementos que tienen divergencia nula, el tau tiene divergencia nula, y en este espacio, como les decía, es posible demostrar aquí con x sub 0, aquí quizás me faltó algo, pero bueno, esta es la magia de trabajar con el iPad. Uno le puede escribir con el lapicito, entonces, y no es ahí tampoco, sino que es acá. Entonces, el kernel básicamente es este que está acá, el kernel de la forma bilineal B. En este kernel es posible demostrar de que A es elíptico. La forma bilineal B satisface esta condición sub. Es posible demostrarlo, está más o menos en el artículo que yo les decía que teníamos con nuestro estudiante del magíster, Cristian Muñoz. Se rehace básicamente lo que está ahí para el caso de Navier-Stokes. Y además los funcionales están acotados, ambos, en los espacios respectivos. Bueno, no lo dije, pero es importante decirte que acá el funcional f, la función f, hay que pedirla en L4 tercios para poder tener obviamente estas estimaciones. Bueno, entonces, ¿cómo demostramos que el operador J esté bien definido? Básicamente, introducimos esta forma bilineal global y gracias a la hipótesis de que A elíptico en el kernel de la D y B satisface la condición in sub, nosotros nos damos cuenta de que esta forma bilineal, ¿cierto?, satisface esta condición in sub. Esta condición in sub nos permite finalmente demostrar de que el J está bien definido, asumiendo que el dato es suficientemente pequeño. ¿Por qué? Porque noten de que esta forma bilineal global no tiene el C, la forma trilineal que aparece acá. Esta. No tiene esta forma trilineal. Básicamente tomo esto y defino mi forma bilineal global A mayúscula. Entonces, tengo que controlar de alguna forma esto. Esto lo acoto, el C, yo lo acoto por una constante por la norma del W en L4
la norma del U en L4 y la norma del tau en X, en el espacio X. Entonces, utilizando esta condición in su y esta cota que está acá, que le hice ahí, entonces es posible demostrar de que nuestro problema, ¿cierto? Linealizado, este problema linealizado tiene única solución asumiendo de que el W, ¿cierto? ¿Dónde puse el espacio? Acá. Asumiendo que el W está acá y asumiendo que el dato es suficientemente pequeño. ¿Qué es lo que hay que asumir? Esta cota que está acá. Para poder obtener de que el J está bien definido antes de demostrar existencia de esa solución. Entonces aquí, como les digo, se utiliza el teorema de Banach-Nechav-Babushka, que es como una extensión a los espacios de Banach del lema de Lax-Milgram, o teorema de Lax-Milgram, al operador, como les decía, este que está acá, donde aquí tengo que sumarle el C. Y aquí se utiliza, en la demostración se utiliza esta condición en subglobal. El operador está bien definido, asumiendo un dato pequeño, y por otro lado, la formulación variacional tiene única solución, ¿cierto? El problema Navier-Stokes en pseudo 3 velocidad tiene única solución asumiendo nuevamente que el dato es suficientemente pequeño y básicamente lo que hace un juego, ¿cierto? Uno define un U igual a J de W1, U2 igual a J de W2, se da dos elementos o cuatro elementos en realidad en este conjunto, y entonces haciendo un juego algebraico, haciendo unas estimaciones, uno obtiene esta desigualdad, que básicamente aquí uno tiene como el U1 es J del W1, que uno lo introduce acá, ¿cierto? Y aquí tengo el J de W2, que sería el que está acá, entonces uno obtiene de que la resta del J es menor o igual que las preimágenes del J multiplicado por esta constante. Entonces, para que sea contracción hay que suponer obviamente que esto es menor que 1. Y esa es la cota que nosotros ponemos acá. Es básicamente para que el operador sea una contracción. Y se utiliza el esquema el teorema de Banach y se obtiene el problema tiene única solución, el problema Navier-Stokes. Y como yo al comienzo les dije que teníamos dos problemas, uno en X0 y el otro en X, y como los dos problemas son equivalentes, entonces yo obtengo que cualquiera de los dos tiene única solución. Entonces el esquema original tiene única solución también. Y ese es el análisis de existencia de unidad solución a nivel continuo. Me quise un poco más detener en el análisis continuo porque en el análisis discreto básicamente se hace lo mismo. En el análisis discreto se replica todo lo que hice a nivel continuo, se hace la equivalencia de los problemas en X0 y en X, se introduce el operador J, se linealiza por intermedio de este problema, que está acá, ¿cierto? Dado un W, y nuevamente se aplica Banach, Nechav-Babushka, y se demuestra de que el problema tiene una solución por intermedio de este esquema de punto fijo. Entonces, aquí voy a ir relativamente rápido para el esquema de Galerkin. Como les decía, la idea es tratar de utilizar métodos, espacios conformes. Entonces, para el tensor utilizamos Rayard-Thomas por fila. Esta notación indica de que el Rayard-Thomas va a ser por fila porque el sigma es un tensor. Y Rayard-Thomas son espacios para funciones vectoriales. Entonces, se considera por fila. El esquema de Galerkin sería este. Nuevamente, como les decía, se observa de que el espacio se puede descomponer como esta suma directa, donde el XH0 definido por la Rayard-Thomas va a ser la intersección con X0. Entonces, y obtenemos también este problema que va a ser equivalente al que está acá. Los dos problemas son equivalentes, entonces nuevamente se analiza esto que está acá en XH0 para obviamente tener de que esta forma de nivel sea elíptica. Se introduce nuestro operador,
donde este operador ahora a nivel discreto se define de la misma forma que por intermedio de este problema linealizado, y nos damos cuenta de que el problema tiene única solución si el J tiene un único punto fijo. Para el análisis del operador, si el operador está bien definido, es exactamente lo mismo, se aplica la misma teoría, se introduce la misma forma bilineal global, y noten de que en realidad también a nivel continuo esta condición in sub también va a ser importante para la posteriori. De ahí se los voy a comentar. También uno puede demostrar de que el B satisface una condición in sub en los espacios discretos, y obtenemos de que el J está bien definido, que este teorema que está acá, y que además el problema a nivel discreto tiene única solución también. Con el teorema de Banach, del punto fijo Banach, y el teorema de Banach, Nechas-Babushka. Se aplica la misma teoría. Con respecto a la conservación de momentum, nos damos cuenta de la segunda ecuación, obtenemos de que eso es igual a 0 para todo BH en el espacio discreto. Lo que implica que la divergencia, como estamos utilizando Rayard-Thomas, entonces que la divergencia del sigma h va a ser igual a la proyección, en el espacio PK de la función S que nosotros nos estamos dando. Entonces, en particular, si el S está en el espacio discreto, o si es que es la aproximación, así es que es la proyección, la proyección es el mismo, entonces nosotros obtenemos de que a nivel discreto se conserva esta ecuación, que era un poco también lo que estábamos buscando y que era lo que se perdía cuando nosotros aumentábamos en el artículo anterior. Entonces, obtenemos de que nuestro método conserva momentum. Y la estimación de SEA, no voy a dar detalles, pero es básicamente haciendo el juego que se hace más o menos siempre, que es sumar y restar un elemento en el espacio discreto y utilizar algunas estimaciones, en particular la estimación que les voy a mostrar acá, utilizando esta estimación se puede demostrar de que se obtiene la desigualdad de SEA. Es decir, de que el error está acotado por este ínfimo. Y en particular, si uno proyecta, obviamente, si uno proyecta, uno obtiene que el método converge de forma óptima, sí asumiendo, como siempre, de que la solución está en espacios adecuados, ¿no? Es decir, que tiene un poco más de regularidad. Entonces, y lo que me gustaría también mencionar acá es que, y les dije al comienzo de la charla, es que una de las ventajas de los métodos mixtos es que uno puede recuperar otras variables de interés. En particular, la presión que la perdimos, la podemos recuperar mediante las fórmulas que les di inicialmente. No sé si lo puse por acá, no lo puse por acá, pero la presión se podía recuperar por intermedio de el sigma y el U, pero también el estrés, también se puede aproximar utilizando las soluciones, el gradiente de la velocidad también y la vorticidad. Y todos ellos también en los respectivos espacios convergen de forma óptima. Asumiendo regularidad adicional. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que se aproxima el sigma y el U, pero además podemos obtener otras variables de interés y que también convergen de forma óptima. La vorticidad, el gradiente de la velocidad, el estrés y la presión. Finalmente, otra de las ventajas es que nuestro esquema, en el orden más bajo en particular, no es caro. Uno se puede asustar quizás porque uno ve de que tiene las ecuaciones con un sigma que es un tensor, que básicamente en 2 dimensiones tiene 4 entradas, entonces tengo 4 incógnitas, y más la velocidad que tengo 2 incógnitas más, entonces nuestro esquema tendría 6 incógnitas.
A diferencia de la formulación velocidad-presión que tiene tres, que es la velocidad, que tiene dos componentes, y la presión, que tiene tres. Bueno, tenemos más incógnita, pero no por eso nuestro método más caro, porque de hecho, con nuestro método, el esquema de Galerkin, los grados de libertad locales de nuestro esquema son 8. Tenemos 8 grados de libertad por triángulo. A diferencia que, por ejemplo, el mini elemento, que es uno de los más baratos para velocidad-presión, que tiene 11 grados de libertad a nivel local, y los Bernardi-Royel, que tienen 10 a nivel local, que son los espacios más o menos típicos que uno utiliza para aproximar velocidad-presión. Entonces, si bien tenemos más incógnitas, a nivel de grado de libertad, no tenemos grandes diferencias. De hecho, es más barato. Un poco me voy a apurar acá porque yo sé que más o menos ya llevo. ¿A qué hora empezamos, Sergio? Después de la Con conversa del COVID. 10, 11 y Ya, 10 más o menos, sí. ya, sí, sí, voy a tratar de apurarme un poquito en esta parte Ah, porque está bien. aquí no voy a entrar en detalle tanto en el análisis y la demostración, sino que les quiero mostrar un poco los resultados que obtuvimos y después ver unos ensayos numéricos. Entonces, para este esquema que les presenté recién, también hemos introducido un estimador de error a posteriori, y los estimadores de error a posteriori son muy importantes, como saben, eh, porque permite mejorar las soluciones cuando tenemos altos gradientes o tenemos singularidades cerca de algunas zonas del dominio. Es que sabemos que a veces que nuestra solución quizás no está en, en un espacio con suficiente regularidad, sino que la regularidad es un poco menor y la idea es, bueno, cuando uno hace elementos finitos estándar, se ve de que no se aproxima con orden de forma óptima, pero con los estimadores de a posteriori residual, o sea, no con los residuales, sino que en general con los estimadores a posteriori, sí se puede recuperar el orden óptimo. Entonces, es por eso de que, motivado obviamente con todo estos argumentos, es que hemos introducido un estimador a posteriori de tipo residual. Ahí les voy a mostrar por qué es residual, pero ahí sí. Em, para esto voy a introducir un poco algunas notaciones, pero está bien, llené mucho quizás la diapositiva, pero no es tan tedioso quizás para explicar. En particular, acá tengo el conjunto E sub h, es el conjunto de todos los lados de la malla, de todos los lados o de las caras. Entonces, este va a ser el conjunto de lados interiores y estos van a ser el conjunto de lados de frontera. El estimador va a ser en 2 y en 3 dimensiones. Para cada triángulo o tetraedro tenemos las caras locales. ¿Estamos? Y estos son las caras locales cuando caen en la frontera, gamma. Se introduce el vector normal a cada lado de la malla para 2 y 3 dimensiones. Y en el caso de 2 dimensiones, hemos introducido también este vector tangencial, que básicamente se escribe de esta forma, por intermedio del vector normal. No se introduce en 3 dimensiones porque en 3 dimensiones ya no tenemos un solo vector, sino que tenemos un campo, ¿cierto? O sea, tenemos un plano finalmente, que genera un plano. Entonces, en ese caso, hay que considerar el producto cruz con M para definir las componentes tangenciales. Se introduce el salto de una función en un lado o en una cara, el operador curl para una función suficientemente suave, este rotacional, este curl para vectores, este va a ser un curl para tensores, que básicamente va a ser el rotacional por filas, el rotacional que está aquí. Entonces el rotacional por filas de tensor. Se define en 2 dimensiones, se define
esta componente tangencial del tensor tau, y en 3 dimensiones, bueno, el curl va a estar definido por esto que está acá, como es bien sabido. Se introduce este curl para tensores a nivel en 3 dimensiones, que va a ser el curl por fila, y la componente tangencial, como les mencioné recién, como ya no se puede escribir en términos de un vector tangente, aquí hay que hacerlo en términos del vector normal, con el producto cruz. Por fila, también por cada una de las filas. Tau 1, Tau 2 y Tau 3 me definen las filas del tensor Tau. Eso. Entonces, el estimador es lo que aparece acá. Este es nuestro estimador global. Y todo esto que están acá está definido acá. Que sería el estimador local. ¿Y por qué se llama residual? Porque en cierto sentido refleja las ecuaciones a nivel continuo. Nosotros sabemos que el gradiente del U es esto que está acá. También sabemos que a nivel en la frontera el U sub H tiene que ser igual a U sub D. Entonces es por eso de que este también sería un término residual. Este término que está acá también es residual. ¿Por qué? Porque a nivel continuo, esto que está aquí esto es igual al gradiente de U. Y como el gradiente de U tiene curl 0, entonces esto está midiendo cuán cercano a 0 está todo esto que está acá. ¿Por qué? Porque aquí a nivel continuo nosotros tenemos que esto es igual al gradiente de U. Entonces por eso es residual también. Y de la misma forma uno puede ver de que estos términos que está acá, este salto, ¿cierto? Y esto en la frontera también son residuales. Noten de que acá para poder hacer el estimador a posteriori hay que asumir de que el U sub D tiene que estar en H1, en la frontera, para poder calcular el gradiente del U sub D. Es decir, el U sub D tiene que estar en H1 de la frontera para poder calcular nuestro estimador a posteriori. Bueno, lo que no pasa obviamente cuando tenemos datos de Dirichlet homogéneos, ahí no hay que poner nada. Pero en el caso de que es no homogéneo, sí. Y típicamente uno quiere demostrar de que el estimador θ está acotado, ¿cierto? Por una constante por el error y por otra constante por el error, con constantes C1 y C2 positivas. Esto que está acá, esta desigualdad que está acá, es la confiabilidad. Y esta desigualdad que está acá es la eficiencia. Entonces, la idea es tratar de demostrar, bueno, aquí también pueden aparecer términos de orden alto, que se llaman HOT, High Order Terms. Podrían aparecer eventualmente. Pero básicamente, en la posteriori, lo que uno quiere demostrar de que si uno propone un estimador, hay que demostrar de que ese estimador es confiable, es decir, que satisface esta estimación y que también es eficiente en el sentido de que satisface la otra desigualdad. Entonces, parto con la confiabilidad, que es la estimación que está acá, reliability en inglés. Entonces, para poder demostrar de que el estimador es confiable, nuevamente asumimos de que el dato es pequeño. Y para poder hacer para demostrar que el estimador es confiable, bueno, aquí hago un par de pasos, no me voy a extender mucho. Eso, así que Paul se está usando. Se me cayó el lápiz. Perdón, se me cayó el lápiz. Ya. Bueno, para poder demostrar la confiabilidad de nuestro estimador, vemos de que, bueno, el error se puede demostrar de que está acotado por ese supremo. Y ese supremo no es más que una especie de error ortogonal, la ortogonalidad del error. Se utiliza la ortogonalidad del error
donde en realidad nos vemos de que este R se puede descomponer como un R1 más un R2, donde R1 es todo lo que está acá y el R2 es todo lo que está acá. Para llegar a esta desigualdad se utiliza la insub global que yo les mostré en la parte del análisis continuo, para poder demostrar de que el operador estaba bien definido. Bueno, la cosa es que para poder demostrar la confiabilidad hay que demostrar, se utiliza esta estimación, uno se da cuenta de que el R se puede descomponer de esta forma, donde R1 y R2 está definido de esta forma, y por lo tanto, para demostrar la confiabilidad, básicamente se necesita estimar estos dos funcionales. Si yo estimo estos dos funcionales en términos del estimador, estamos listos. Entonces, básicamente, en la demostración sigue como le estoy mencionando. Lo único que se necesita es demostrar que esto y esto está acotado por términos de la posteriori, ¿sí? Para demostrar la confiabilidad. Entonces, nos damos cuenta de que el R2 está acotado por eso, y ese es el más fácil de todo, se demuestra de forma directa. Y para el R1 se hace en dos pasos. Primero se demuestra de que el R1 está acotado por una constante por esta sumatoria, donde cada uno de los términos, noten de que aquí hay cosas que están en la posteriori, son dos términos de la posteriori, multiplicado por un chi que está en este espacio. Entonces, primero demostramos esto que está acá, donde esto es el interpolador de Rayet-Thomas. Se demuestra primero esta desigualdad. Posteriormente se demuestra una segunda desigualdad que hay que hacerla en dos partes, para 2 y 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque el curve se define de forma distinta, pero básicamente lo que aparece aquí en la sumatoria es lo mismo. Y noten de que esto más esto y más esto que está acá me define mi estimador. Entonces, con esas 3 desigualdades obtengo obviamente de que el R2 que está acotado por eso, el R1 va a estar acotado por eso más eso, y tendrían la demostración de mi estimador. Y para poder juntar las dos cosas, las dos estimaciones anteriores, es que se hace un paso muy importante, que es una descomposición de Helmholtz, que es descomponer cualquier tensor como una suma de estas dos cosas. Y es por eso que aparecen los curves también. Entonces, una descomposición de Helmholtz que es estable, y básicamente nos damos cuenta de que para cualquier tau, el R1 se puede escribir como eso más eso, donde acá tenemos el interpolar de Clemón. Entonces, utilizamos esta descomposición, las estimaciones para para este, y obtenemos la confiabilidad. Se juntan esos pasos. Y por lo tanto obtenemos, ¿cierto?, nuestro teorema de confiabilidad, y por otro lado la eficiencia, es decir, la otra desigualdad, se hace término a término. Primero nosotros demostramos de que este término está acotado por el error, por ciertas partes del error, y noten de que hay un error local en el E4T y en 0T. El término de frontera se puede acotar también por error. Este otro término se puede acotar por error también. El salto también se puede acotar por error, donde acá aparece una unión de triángulos. Los términos de frontera también se pueden acotar por error. Bueno, básicamente lo que se hace es ir término a término, demostrar de que cada término está acotado por error local, y uno obtiene la eficiencia. Eso hay harto detalle ahí, pero no vale la pena, porque si no ya no alcanzaba a explicarle por completo, obviamente, el trabajo. Y para finalizar, les muestro algunos ensayos numéricos. Bueno, aquí les muestro un poco qué es lo que se hace, pero básicamente se comienza con una solución inicial, porque hay que hacer un esquema de punto fijo, Newton o tipo Picard. Cualquiera de las dos opciones válidas también funcionan. Y en general nosotros partimos con el 0,0. Entonces, y se utiliza una tolerancia, en particular la tolerancia que se considera acá es 1 por L elevado a menos 6,
para parar el, el cálculo del computador. Entonces, en primer lugar, me doy dos soluciones, U, una P, se reescribe el sigma, obviamente, en términos del U y el P, donde lambda, esto que está acá, esto es una solución bien conocida que está en un artículo de Cobas-Knight, y se sabe de que para estas soluciones la divergencia del sigma es cero. El sigma, el tensor que nosotros tenemos. Es decir, la ecuación de equilibrio es menos la Laplaciano de U más gradiente de P más el término convectivo igual a cero. Entonces, el F es cero en este caso. Bueno, hicimos los ensayos numéricos y vemos de que para el orden más bajo converge de forma óptima, cercano a 1 en los radios de convergencia para el sigma, para la U también, y también para las variables postprocesadas, para la presión, para la vorticidad, para el gradiente de la velocidad y para el estrés. Todo converge más o menos con para el orden más bajo, converge óptimo. Y además nos damos cuenta de que si calculamos el infinito de la divergencia del sigma, esto es prácticamente cero a nivel computacional. Es decir, eso es para mirar de que justamente se está conservando el momentum. Y estas son las iteraciones que tomó el método de Newton en este caso. Por otro lado, otro ensayo numérico para la posteriori, en 2D, se considera una L, esta que está acá, esta L que está acá. Se considera esta L, entonces nosotros le ponemos aquí, le ponemos una singularidad a la presión, que se puede ver acá. Una singularidad para que cerca del origen, para ver si es que nuestro posteriori detecta que allí tiene que refinar y obtener mejores resultados en términos del error. Entonces, es por eso de que la presión acá se divide por esto que está acá, con algo cerca del origen, para tener esta singularidad en esta L. Entonces, de hecho, esta es la solución para la última malla que hicimos. Después les voy a mostrar cuál es la malla la última malla a la que llegamos, pero con la última malla, con la malla 9, claramente se ve de que aproxima muy bien la zona donde teníamos este alto gradiente. Aquí tenemos la velocidad, más o menos, que se ve que también funciona. No puse la solución exacta, esta es la solución discreta, pero la magnitud de la velocidad también se ve muy bien con respecto a la solución continua. Pero lo que quiero mostrarle acá es que en las mallas, aquí hicimos para Rayar Tomás de orden 0 arriba y Rayar Tomás de orden 1 abajo. Y nos damos cuenta de que justamente el estimador a posteriori refina en la parte donde nosotros le decimos que tiene que refinar, cerca del origen. Y lo mismo hace tomando K igual a 1 en el origen. Se ve muy bien de que justamente ahí va detectando la singularidad del estimador y va refinando ahí. Y con respecto a los errores, nos damos cuenta, bueno, es la convergencia óptima, la teórica. Esto es lo que uno obtiene con el esquema adaptativo y esto es lo que uno obtiene con el esquema uniforme. Obviamente, esta diferencia que hay entre lo que nosotros calculamos con el a posteriori y lo que se obtiene con el refinamiento uniforme, es decir, sin refinar con el a posteriori, se ve una clara ventaja, que o sea, el error se va a cero más rápido de que con el refinando sin utilizar a posteriori. Lo mismo para el otro grado polinomial. Y finalmente, en 3 dimensiones, también hicimos un ensayo de 3 dimensiones, obviamente más costoso acá, el llegar a mallas más finas muy difícil porque el costo computacional es muy grande, pero también lo que hacemos acá es poner una singularidad también cerca del origen, pero en una línea completa, en una recta, en la presión. También vemos de que, bueno,
si hubiésemos seguido con las mallas, quizás obtenemos algo más abajo y esto es el uniforme y esto es el adaptativo y vemos claramente una tendencia a que se mejoran las cosas. Y finalmente estas son las figuras que obtuvimos. Eh, para la magnitud de la velocidad, para la presión, nos damos cuenta de que aquí la zona que está en rojo es porque tenemos esta singularidad. Y las mallas, estas son las mallas que obtenemos. La primera, la segunda y la tercera. No, esta es la primera, la tercera y la cuarta. Estoy mostrando aquí la cuarta. Y aquí vemos claramente de que el estimador está haciendo que se refine en esa zona. Finalmente, como les decía, estas dos contribuciones, resumí dos contribuciones acá. El primer trabajo es un artículo que nos aceptaron recientemente en el Numerical Methods, que es trabajo de Carlos García, que fue mi postdoc en 2019, por ahí. Y el año pasado enviamos a publicación, a fines del año pasado enviamos a publicación a posteriori para el esquema. Está como preprint en la página del CIMA, que es el centro al cual pertenezco en la Universidad de Concepción. Y eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta charla súper interesante. Bueno, tiempo de preguntas, dudas, preguntas. Ricardo, yo tengo una con respecto al tema este de los métodos mixtos. Eh, es más bien una cosa así más filosófica, si quieres. ¿Existe algún criterio en donde se puede decidir cuándo funciona mejor o peor uno de estas aproximaciones? Digo, porque bueno, aquí tú trabajas en Navier-Stokes y, por ejemplo, llegas a esta conclusión de que incluso es más barato en términos de los grados de libertad y demás que obtienes en las discretizaciones. Y nosotros con Paulo estuvimos trabajando en modelos de fluidos complejos que no tenemos la viscosidad constante, digamos. Y se comportan bien, pero en general, ¿existe algún criterio donde te dice aquí sí y aquí no? ¿O en general en modelos tipo Navier-Stokes siempre funciona? O sea, es que con parámetros moderados, claro, en general todos los métodos deberían funcionar bien y uno lo utiliza dependiendo del interés en las cosas que uno finalmente quiere aproximar. Siempre la crítica a los que hacemos quizás cosas mixtas es, ¿para qué? Si ya se tiene, por ejemplo, la velocidad, el esquema velocidad-presión, ¿por qué hacer mixto finalmente? Claro. Bueno, en mixto nosotros aproximamos otras variables también, variables de interés que no se pueden calcular con velocidad-presión, o sí se podrían aproximar, pero hay que hacer derivación finalmente a nivel discreto. Y uno podría eventualmente perder aproximación. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene viscosidades muy pequeñas, tanto el esquema con velocidad-presión como este esquema también, bueno, no puse un esquema, no puse un ensayo numérico, pero con este ejemplo de Cobas-Knight que yo le mostré, aquí yo le mostré con viscosidad igual a 1. Claro. También hicimos un ensayo numérico haciendo tender el nu a 0. Y logramos llegar a nu elevado a menos, o sea, di elevado a menos 3. Con di elevado a menos 3 más o menos la cosa funciona. De ahí en adelante, el método o el método iterativo no funciona, pero lo mismo que pasa con velocidad-presión, o sea, con velocidad-presión independiente con el esquema que uno utiliza, y ahí pues por eso que quizás hay que intentar con algún método DG, quizás con estabilización. Depende mucho de lo que uno quiera hacer final. No sé si se puede dar una receta de en qué momento utilizarlo o no, Bueno, pero o sea, yo diría, si uno quiere utilizar mixto, bueno, utiliza mixto si quiere calcular otras variables de interés, por ejemplo. ok. Si no quiere hacer eso, utiliza velocidad-presión.
pero también hay que mirar el costo computacional. El costo computacional se ve acá que claramente es una ventaja, porque a nivel local es más barato. Quizás las matrices, puede haber las matrices puede que tengan distintas propiedades, no sé, que quizás cuando uno utiliza algún método numérico para resolver el sistema de ecuaciones, puede que en general un método mixto es como que echa a perder el número de condición de las matrices. Sí, eso vimos. Claro, entonces es otra cosa que también hay que tener en consideración para ver qué métodos utilizar. Hay gente que les gusta más hacer volúmenes finitos. De hecho, los ingenieros utilizan volúmenes finitos. Y les dicen, para qué hacer elementos finitos? Si tenemos volúmenes finitos funciona muy bien. Claro, pero el volúmenes finitos finalmente también uno puede utilizar en un cuadrado. O hacerlo con mallas triangulares. Se puede hacer también, pero hay que tener alguna consideraciones con la malla, con los vectores normales. Entonces, claro, hay una gama, todo funciona bien hasta cierto punto. Hasta que deja de funcionar, claro. Claro. Ricardo, otra pregunta. ¿Han intentado ustedes este tipo de aproximaciones con modelos acoplados, por ejemplo, con ecuaciones de Sí, calor? sí. Sí, eso no lo mencioné acá, pero hemos estado extendiendo, en particular con mi estudiante, con Sergio Villa, que estamos dirigiendo con Sergio Caucao, segundo Villa, con Sergio Caucao, segundo Villa. Con él hicimos Businesc. Ya. O sea, acoplamos Navier-Stokes con calor. Ujú. Hicimos a priori y a posteriori también con Carlos García, que fue un segundo trabajo que hicimos con él, que es un trabajo que está sometido. Es un acoplamiento con las ecuaciones de Maxwell para ver bueno, básicamente las ecuaciones de magneto hidrodinámica. Ok. ¿Y qué otra cosa? Esas son como las extensiones que hemos hecho y bueno, Gabriel Gatica también se interesó también en este tema y comenzó a trabajar también en estos espacios, con espacios de vanas para otras formulaciones. Entonces sí, la hemos extendido y estamos, bueno, en el artículo en este de Navier-Stokes también en ese mismo artículo decimos de que también se puede considerar una formulación con viscosidad variable, pero con la viscosidad dependiendo del gradiente de la velocidad, es decir, algo tipo no newtoniano. Claro. Claro, justo porque estábamos trabajando en ese tipo de modelos con el Pablo, entonces queríamos ver un poco cómo es la experiencia de este tipo de aproximaciones en modelos acoplados, que es una cosa que estábamos pensando y ya comenzar a explorar, por eso también la duda. Entonces, sí, si la experiencia es buena, sí, realmente se tienen estas ventajas que se tienen Sí, en el caso no acoplado. sí, no, sí hemos estado haciendo la extensión a otros problemas, esa es un poco la idea. Chévere. No sé si hay más preguntas o dudas o comentarios. Bueno, si no es el caso, Ricardo, muchísimas gracias por la charla. No, gracias a ti, Seguro Sergio. con el Paul te vamos a escribir porque hay un par de cosas que estamos justo en esta línea con él, entonces estaremos dentro de poco contactándote. Gracias, Ricardo. Quizás, bueno, muchas gracias, Sergio, por la invitación nuevamente. Como te decía, hace tiempo que no daba una charla, entonces tenía ganas de dar una charla nuevamente, quizás no de la forma que lo hacíamos antes, lo hacen online, que es la nueva forma de hacer esto. Quizás mencionar de que, bueno, Paul que le ha comentado a usted de que tenemos acá también alternativas de estudio, magíster, doctorado, le pueden preguntar harto a él. Yo en particular actualmente estoy de director del doctorado en la Universidad del Biobío. Yo soy el Claro. director del doctorado, que también tenemos la línea de análisis numérico, pero el grupo de análisis numérico de acá de Concepción es un grupo súper afiatado, somos 3 universidades, la universidad
de Concepción, la Universidad del Biobío, la Universidad Católica, la Santísima Concepción. Trabajamos entre las tres universidades en el área numérico. En el centro estamos básicamente los investigadores de las tres universidades, colaboramos entre todos y hay harto potencial para seguir formando estudiantes a nivel de magíster y a nivel de doctorado. Entonces, eventualmente si algún estudiante de pregrado le interesa venir a hacer el magíster o hacer el doctorado en alguna de las universidades que están acá, me contactan a mí. Bueno, Paul también tiene los datos y o sea, serían súper bienvenidos. O sea, Paul acá le fue súper bien en el doctorado, dejó una muy buena huella acá, entonces, de la formación de allá. Entonces, eh, encantados de recibir Sí, estudiantes. y Que, podríamos incluso también conversar en algún punto sobre el intercambio también, porque acá también estamos con nuestro programa doctoral. Esperamos que este año tengamos ya la posibilidad de hacer un nuevo llamado y sería súper interesante tener intercambios también, ¿no? O sea, si sí, nuestros claro, sí, estudiantes podrían ir a su doctorado y los suyos venir acá para con sí, eso tender puentes y colaboración sería súper chévere. sí, sí, no, Chévere, sería Ricardo. súper Sería súper interesante. eso. Listo. Bueno, muchísimas gracias entonces, No, Ricardo. gracias a Gracias ti. por la invitación. Muchas Sí, gracias. seguimos lo mismo que decimos siempre. Ojalá y pronto ya podamos tener esta misma charla, pero en vivo y en directo. Sí, claro. Sí, listo. Muchísimas Bueno, gracias, vale, colegas. gracias. Una buena tarde. Adiós. Gracias, chao. Chao, chao.